Buenas noches, jóvenes. ¿Me escuchan? Por favor, confirmen. Muchas gracias. ¿Se ve lo que estoy compartiendo? Bueno, eh, si alguien, por favor, podría grabar la presentación, le agradecería y después me comparte por Telegram y también para compartir a sus compañeros. Muchas gracias. Buenas noches, jóvenes. Soy el doctor Rodrigo Heredia Alba. Soy cirujano y soy docente de la Cátedra de Técnica Quirúrgica hace 17 años. Conmigo vamos a llevar dos temas bastante interesantes. El día de hoy vamos a llevar diéresis de tejidos blandos y el día 6 de mayo vamos a llevar la síntesis de tejidos, el segundo tema. El primer tema de diéresis de tejido blando tiene un glosario. ¿Qué quiere decir un glosario? Que tiene algunas nomenclaturas que debemos recordar como terminología básica para comunicarnos los médicos. Estos sufijos asociados a diferentes órganos o palabras nos permite comunicar una información clara y precisa. Por ejemplo, cuando nosotros queremos hablar de una incisión, utilizamos el término o el sufijo tomía. Si lo asociamos la tomía con un órgano o con un prefijo, por ejemplo, tóraco, entonces sería una toracotomía, que significa corte o incisión a nivel de tórax. Lo mismo, laparotomía, que es una incisión a nivel abdominal o también conocida como celiotomía. Asimismo, tenemos otros sufijos. Para punción usamos centesis, lo mismo, laparocentesis, que quiere decir punción del abdomen, sutura rafia, neurorrafia, herniorrafia, que quiere decir una sutura de la hernia. Para abocamiento de un órgano al exterior usamos ostomía, traqueostomía, colostomía, que son abocamiento del colon a la superficie. Para extirpación del órgano utilizamos el sufijo ectomía, gastrectomía, colecistectomía, que significa resección de la vesícula biliar. Para referirnos a unión de órganos normalmente separados usamos el término anastomosis, como ser gastroenteroanastomosis, gastroyeyunoanastomosis. Otros sufijos para cirugía plástica usamos el término plastía, que significa realizar un procedimiento plástico a diferentes órganos o tejidos, como ser rinoplastía, que es cirugía plástica de la nariz, blefaroplastía, cirugía plástica de los párpados. El sufijo escopía indica visualización de los órganos por dentro, como por ejemplo esofagoscopía, endoscopía, laparoscopía, colonoscopía, que significa ver dentro del órgano. El sufijo pexia es un sufijo que nos denota que se mantiene el órgano en una situación determinada, como ser secopexia, histeropexia, orquidopexia. Es decir, mantenemos el órgano fijado a una situación sin movimiento. Otro sufijo es la desis, que significa inmovilizar una estructura. El más conocido es la artrodesis.
Por ejemplo, cuando tenemos una rodilla adolorida, muy dolorosa por muchos años y no tenemos cómo solucionar el problema, hacemos artrodesis. Ya no se mueve la rodilla y con eso evitamos el dolor que estaba causando. Aunque actualmente más fácil es hacer una prótesis total de rodilla. Otro sufijo sería éstasis, detención de curso de líquidos o materiales orgánicos. Hemostasis, éstasis, coprostasis. La hemostasis es detención del sangrado. Y finalmente el sufijo lisis, que se refiere a la liberación de adherencias, como ser adhesiolisis, cardiolisis, enterolisis y pleurolisis. Estos sufijos nos ayudan obviamente a charlar entre los médicos y hablar de una manera debida de diferentes procedimientos. Y entrando a nuestro tema, que es la diéresis de los tejidos blandos, debemos saber que una cirugía o un procedimiento quirúrgico tiene tres grandes partes. La primera es el corte o la diéresis. La segunda es la operación propiamente dicha. Y al final tenemos la síntesis. La finalidad del día de hoy, del curso del día de hoy, va a ser la realización y análisis de la diéresis. La próxima clase vamos a ver la síntesis. ¿Qué es para nosotros la diéresis? La diéresis son maniobras instrumentales realizadas por el cirujano para atravesar los tejidos. Podemos utilizar diferentes instrumentos para hacer la diéresis. Los más utilizados son el bisturí frío, la hoja de bisturí, y el otro es el bisturí eléctrico. Son los más utilizados, pero no son los únicos. Más adelante vamos a ver qué otros instrumentos utilizamos para la diéresis. La diéresis se clasifica de acuerdo a la consistencia de los tejidos en diéresis de tejidos blandos, como ser músculos, piel, aponeurosis, y diéresis de tejidos duros, como ser cartílago y hueso. La diéresis también se clasifica de acuerdo a la efusión de sangre. Hay diéresis cruentas, con efusión abundante de sangre, y las diéresis incruentas, como ser divulsión, termodivisión, crioincisión. Entonces, de acuerdo a la pérdida sanguínea, se pueden clasificar las formas de diéresis. Nuevamente, la más común diéresis que usamos son las cruentas, utilizando bisturí frío y electrobisturí. La disección, si nosotros analizamos el origen etimológico de la palabra, viene de dis y secare, que quiere decir dis, aparte, y secare, cortar. Entonces, esta disección, el acto de poner en evidencia un órgano o estructura por separación de planos, es lo que nosotros conocemos como corte, disección. Normalmente utilizamos instrumentos cortantes, los bisturís en sus dos presentaciones, como ser bisturí frío o bisturí eléctrico, y también podemos utilizar las tijeras. Existen diferentes tipos de tijeras que ya han debido ver en instrumentación. La disección puede ser cortante o puede ser roma. Nosotros llamamos una disección roma a la separación por divulsión de los tejidos, es decir, los separamos tratando de no lesionarlos. Es un excelente método la divulsión roma para disecar músculos y aponeurosis. Obviamente, es muy difícil utilizar en otros tipos de tejidos la disección roma. Para estos tejidos utilizamos la disección cortante, ya sea con el uso de bisturí frío, que es el instrumento que lesiona
a los tejidos mínimamente. Es decir, la que menos lesiona tejidos es el bisturí frío. También podemos utilizar el corte con la tijera cuando el tejido que vamos a cortar es muy blando para seccionarlo con el bisturí. Entonces, en ese caso, podemos utilizar una tijera. Si vamos a cortar un tejido blando, normalmente utilizamos la tijera de Metzenbach. ¿Cómo se hace la dibución Roma? Normalmente, si ustedes ven en la figura de abajo, nosotros introducimos la pinza y separamos las fibras musculares en dirección a sus haces. De esta manera, lo único que estamos haciendo es separarlas. Podemos aumentar o incrementar esta separación a través del uso de separadores, como está en la figura, hacia arriba. Entonces vemos que separamos con separadores por tracción. Esto evita la lesión de órganos y estructuras nobles, es decir, no lesionamos venas, arterias, nervios, no los lesionamos o inclusive protegemos algunos órganos internos mediante la difusión por separación. Una vez viendo y precisando qué es la diéresis y la difusión, vamos a ver qué instrumentos utilizamos para la diéresis. El primero y más conocido instrumento que utilizamos para la diéresis es el bisturí frío. El bisturí frío está dividido en una estructura reutilizable y en una estructura desechable. La estructura reutilizable lo conocemos como el mango de bisturí. De izquierda a derecha vamos a ver que existen los mangos de bisturí número 3, número 4 y número 7. Si ustedes ven, el tamaño de los mangos de bisturí no varía mucho, pero sí varía el tipo de hoja que se adapta. Por ejemplo, para el mango número 3 tenemos hojas de bisturí del número 10, 11, 12 y 15. Mientras para el mango de bisturí número 4 tenemos las hojas 20, 21, 22, 23, 24 y 25. ¿Son las únicas hojas que existen? No. Si ustedes ven, cada día se pueden inventar nuevos tipos de hojas. Por ejemplo, en la diapositiva que ven, existe la número 12, 12D. Existe la 15 y la 15C. Bueno, estas hojas especiales y bastante específicas se utilizan en algunas especialidades, como ser neurocirugía, oftalmología, otorrinolaringología. Entonces, estas especialidades desarrollan su propia forma de hoja para realizar diferentes procedimientos. No importa de qué hoja se trate, siempre se debe montar al mango de bisturí con el portaagujas en la mano derecha y el mango de bisturí en la mano izquierda. Se sostiene de manera adecuada y se calza la hoja más o menos adaptándole a un pequeño canal que tiene en la punta. Y luego se empuja suavemente hasta escuchar un clic. Una vez que está adaptado el mango y la hoja de bisturí, se toma como si fuera un lapicero, con la mano dominante. La hoja de bisturí, su parte cortante, debe estar apuntando hacia abajo. El bisturí frío nos utilizamos para realizar cortes cruentos. Existen 4 formas de agarrar el bisturí frío. La primera forma
es como una lapicera. Eso quiere decir en medio de los dedos, apoyándolos sobre el dedo medio, fijándolos con el pulgar y el índice. Esta forma de tomar el mango de bisturí es para hacer cortes de precisión, cortes pequeños. Podemos tomar el bisturí como arco de violín, fijándolo con el dedo medio y el dedo pulgar y haciendo fuerza con el dedo índice sobre la hoja. Esta forma se utiliza para hacer grandes incisiones, es decir, para hacer incisiones mayores. La tercera forma es agarrar como un cuchillo de mesa. Si ustedes observan, está agarrando de una manera firme para realizar un corte de mayor profundidad. Esto normalmente lo utilizan los traumatólogos para prótesis de cadera, donde de un solo corte van más allá de piel, celular subcutáneo, aponeurosis y músculo, para acceder rápidamente al hueso para realizar la operación. Esta forma de agarrar como un cuchillo de mesa, especialmente lo utilizamos para incisiones de profundidad. Y finalmente, la cuarta manera de tomar el mango de bisturí es en dirección superior, es decir, hacia arriba. Es decir, por tracción cortamos o por debajo de algún tejido. De esta manera cortamos, digamos, por debajo de la piel, el celular subcutáneo sin cortar la piel. Como regla general, yo manejo que si no se observa, si no ves, no cortas. Si no se ve, no se debe cortar. Entonces, las dos formas que yo aconsejo tomar el mango de bisturí es como lapicera para cortes de precisión y como arco de violín para grandes incisiones. El resto solo las debemos conocer. Otro instrumental para diéresis es la tijera. Dos especialmente tijeras, que son la tijera, la de arriba, que es la tijera de Mayo, que es una tijera dura, firme, para cortes de materiales específicamente, pero también se puede utilizar para corte de material delicado. Por debajo tenemos la tijera de Metzenbau, que es una tijera delicada. Solamente se debe utilizar para cortar tejido delicado. No podemos cortar tejido duro con la tijera de Metzenbau porque se va a dañar y se va a descalibrar. Además, la tijera nos permite divulsionar los tejidos. Es decir, cuando en vez de cortar, abrimos dentro de los tejidos, puede servirnos para divulsionar los tejidos. Las partes de una tijera, de la izquierda a la derecha, son las puntas, mandíbula, caja de trabas, mango y anillas. Todo instrumento que se utiliza o que tiene anillas, se debe utilizar el dedo pulgar y el dedo anular. Las tijeras pueden variar en sus formas. Pueden ser tijeras rectas o curvas. Pueden tener las puntas romas o puntas agudas. Puede haber incluso unas tijeras de punta roma y otra rama de punta aguda que se conoce como tijera mixta. La gran mayoría de nuestras tijeras son de punta roma y son curvas para adaptarse a la tridimensionalidad de nuestros tejidos y además para no lesionar los tejidos. Hay algunas tijeras especiales que no son ni rectas ni curvas. Estas son anguladas. Esta se denomina tijera de Potts. Viene de 25, 45 y 60 grados. Ideal para cortar tejido tubular, como ser arterias, venas, conducto colédoco. Para ese tipo de tejidos utilizamos la tijera de Potts. Estas tijeras se agarran entonces con el dedo pulgar y el dedo anular y se fija con el dedo índice. Otro instrumental de apoyo para la diéresis son las pinzas elásticas.
Dos, las más utilizadas, la pinza anatómica, que está abajo, y arriba la diente de ratón. Si la cirugía es más pequeña y se necesita mayor precisión, se puede utilizar las pinzas de Adson, que también vienen, si ustedes ven, en pinza Adson sin dientes y pinza Adson con dientes. Las pinzas tienen las siguientes partes. Hacia de arriba abajo tenemos el mango, el vértice, la superficie de sujeción, las ramas, la mandíbula y la punta. Las pinzas se deben tomar como un lapicero, apoyado sobre el dedo medio y fijado entre el dedo pulgar y dedo índice. Poco conocido, poco utilizado, muy conocido, es la sonda acanalada. Esta sonda acanalada parece una espátula que nos sirve para separar los tejidos y guiar el recorrido del bisturí frío para que no lesione estructuras vecinas. Ya vamos a ver en un ejemplo más adelante. ¿Cuáles son las técnicas de diéresis de la piel? Si nosotros estamos empezando aún en el campo quirúrgico, lo primero que debemos hacer es identificar la zona donde vamos a realizar la incisión y marcarla o dibujarla con azul de metileno. Entonces dibujas la incisión. Seguidamente, seccionas la piel siempre con bisturí frío porque es el que menos tejido lesiona. Haces un breve despegamiento cutáneo y si existiera una cicatriz previa, se reseca el tejido cicatrizal. ¿Qué quiere decir esto? Veamos. Vamos a ver una técnica de incisión de Pfannenstiel. Se ve el video, ¿verdad? Entonces, si ustedes observan cómo está tomando el bisturí, está tomando como arco de violín. Si toma como arco de violín, va a ser una incisión magistral grande, extensa. Entonces, ahí, como arco de violín. Entonces, ven cómo hace una incisión en losange, es decir, una abajo y otra arriba. ¿Por qué? Porque ahí había una cesárea previa, es decir, ya es una segunda incisión. Entonces, lo que va a hacer es resecar esa cicatriz, porque no puede cortar por el medio, sino corta por abajo y por arriba. Esta parte que le hemos dicho acá, extirpación de grandes trozos de tejido cicatrizal. Entonces, es importante ver eso. Entonces, corta hacia abajo y corta hacia arriba. Y todo ese tejido cicatrizal, con una pinza, agarra y lo extrae. Eso va para afuera, para el bóvil. Entonces, de esa manera, cuando yo haga la síntesis, ya no va a ser tan grande la cicatriz, ni tan antiestética. Esto me ayuda a que sea más estética la cicatriz. ¿Cuáles son las reglas generales para una diéresis? Primero, si la incisión va a ser horizontal, el cirujano debe cortar de izquierda a derecha y la tensión debe ser hecha por las manos para facilitar el corte. ¿Eso qué quiere decir? Entonces vemos acá una fotografía donde vemos el cirujano está parado a la derecha del paciente. Lo fija con su mano izquierda la piel y el ayudante con su mano izquierda hacia abajo la piel. Y en medio realiza el corte de derecha a izquierda. Es importante que el cirujano solamente corte piel. Si ustedes observan acá, es el corte tan preciso de la piel que no hay sangrado. Es decir, solo hemos hecho el corte de la piel. Después nos quedaría hacer despegamiento cutáneo. Pero si por cualquier razón el cirujano planea o por accidente incide más profundamente que la piel, lo que va a empezar es un sangrado abundante. Entonces, muy importante planificar nuestra cirugía.
qué tipo de incisión vamos a hacer, cuánta pérdida de sangre vamos a hacer y qué materiales vamos a utilizar. Entonces, cuando planeamos las diéresis, escogemos el tipo de diéresis que vamos a hacer. Diéresis magistral, sin marcar. Vamos a hacer una diéresis dibujando la herida. Vamos a hacer una diéresis sobre una sonda canalada. ¿En qué plano vamos a empezar a utilizar el electrobisturí para que deje de sangrar? Todo esto debe estar planificado. La diéresis se ejecuta un corte de piel, tejido celular subcutáneo, músculo y aponeurosis. Se debe hacer la incisión lejos de órganos que se puedan accidentalmente lesionar. Y además, debemos realizar siempre de izquierda a derecha. Entonces, para hacer una diéresis debes cumplir algunos requisitos. Más importante, el manejo del mango de bisturí. Si nosotros vemos cuando inicia en la primera figura de la izquierda, vamos a ver que el mango de bisturí en relación a la piel del paciente se mantiene a 90 grados, es decir, recto. Vamos a la segunda figura al lado derecho, vemos que el mango de bisturí se inicia a 90 grados, en profundidad también, y cuando avanzas para cortar, cambias de dirección a 45 grados, y ahí desplazas el mango de bisturí toda la extensión del corte. Y cuando terminas el corte, en el último diseño, terminas a 90 grados. De esa manera, si ustedes ven, el corte que se ha hecho es un cubo perfecto, es un rectángulo perfecto. Aprovechas el 100% de la incisión. Si tú, por cualquier razón, no sigues estas recomendaciones de empezar a 90 grados, recorrer a 45 y terminar a 90, lo que generas, como en el dibujo dice, un embudo. Este embudo no aprovecha el 100% de la incisión. Entonces tienes que hacer incisiones más grandes de lo que necesitarías. Estas incisiones pueden generar espacios muertos. Pueden, por ir a operar y no tener suficiente espacio, desgarrar la herida. Al desgarrar la herida, vamos a ocasionar hemorragias innecesarias. Es decir, el paciente va a empezar a sangrar innecesariamente. Entonces, veamos acá. Entonces, fijamos, miren, a la derecha y a la izquierda. Se hace un corte y se va profundizando suavemente. Ahí. Puedes hacer un despegamiento cutáneo. Aprovechas el 100% de la herida. Y recién, una vez que has delimitado la herida, has pasado la piel, puedes empezar a utilizar el bisturí eléctrico. Otras veces, porque el paciente está con anestesia local o porque el procedimiento lo requiere, necesitamos hacer una diéresis muy cruenta, es decir, con sangrado, porque directamente utilizamos corte sin electrocoagulación. Pero obviamente, ya les he dicho, planificando. Podemos hacer una diéresis sobre una sonda canalada. Esta sonda canalada nos sirve para guiar el bisturí. Nos conduce a una diéresis perfecta. Y además esta sonda canalada protege a estructuras vecinas, como ser vasos, tendones y nervios. En lo que más se utiliza estas sondas acanaladas son para incisiones en la mano. Ahí se está operando un síndrome del túnel carpiano. Como ustedes saben, en esta zona de la mano existen numerosos músculos, numerosos tendones. Entonces, la sonda canalada nos ayuda a hacer una
un corte de mayor precisión. Entonces pongo la sonda canalada, la empujo y protege las estructuras vecinas y con la guía de la sonda puedo introducir el bisturí y hacer el corte más preciso del tejido que quiero recortar. Puedo mejorar la precisión utilizando el bisturí, perdón, la tijera y después la mano para divulsionar. Entonces, esta sonda canalada es muy utilizada en lo que es traumatología. ¿Existe otra forma de hacer diéresis o acceder a tejidos profundos? Bueno, pues podemos hacer diéresis en cruentas a través de ligaduras en masa. No son muy recomendables, pero en la literatura se habla de diéresis sin cruenta como ser la torsión, es decir, dar la vuelta al tejido hasta que se suelta, el arrancamiento, la estrangulación lineal, la divulsión, la raspadura o curetaje y la termodivisión. Vamos a ver algunos ejemplos de estas diéresis incruentas. Veremos primero la divulsión de la aponeurosis del músculo recto. Esta es una diéresis por divulsión. Si ustedes observan, se están abriendo paso, han separado el músculo recto anterior del abdomen y se hace una tracción. ¿Ven? Están divulsionando. Y ahora, en la línea media o en la línea blanca, hacemos un pequeño corte y introducimos los dedos. No necesitamos ya cortar. Si no entran los dedos, podemos ampliar un poco con la tijera. Y una vez que entran los dedos del primer ayudante del cirujano, traccionamos. Entonces, ven, un acceso por divulsión. Entonces, divulsionamos los tejidos, separamos por fuerza física. Entonces, ¿esto en qué ayuda? Lesiona menos los tejidos y hay una menor cantidad de sangrado. Otra forma de diéresis incruenta es la estrangulación lineal. Esta estrangulación lineal lo podemos hacer con unas bandas de plástico elásticas en las hemorroides. Es decir, ligo, si vale el término, la base del hemorroides, se necrosa y se cae. Entonces, es un buen tratamiento para los hemorroides. Entonces, aquí vamos a ver cómo, mediante endoscopía digestiva baja, vamos a ver que se han puesto estas banditas elásticas dentro de los hemorroides. Y vemos que el hemorroide está totalmente blanco, es decir, ya no recibe irrigación. Esto se va a necrosar y se va a caer el hemorroide conjuntamente con la bandita. ¿Ven? Al lado izquierdo en la parte inferior se ve claramente el hemorroide blanco y se ve que se va a necrosar y se va a caer. Entonces, esto sería un ejemplo de una diéresis incruenta por una estrangulación lineal. Podemos utilizar también para diéresis incruenta el más conocido por nosotros, que es el bisturí eléctrico, el electrobisturí. Bien utilizado el electrobisturí después de atravesar la piel, nos va a permitir no solamente cortar, sino también coagular. Al mismo tiempo que corta y coagula. A través de dos polos, el cátodo y el ánodo. El cátodo y el ánodo transmiten una corriente eléctrica que pasa de un polo al otro polo y el tejido ofrece resistencia. Esta resistencia genera calor y con lo cual se destruye y se coagula el tejido. Si nosotros observamos, el bisturí eléctrico tiene dos partes funcionales. Uno que es la caneta al lado derecho o lapicera y otra que es la placa, que es al lado izquierdo,
que puede ser una placa desechable como esta, o puede ser como esta que está a la izquierda, que es una placa metálica reutilizable, que se pone en la parte posterior del paciente. Yo aconsejo poner en 3 localizaciones, porque son grandes masas musculares. Uno, la región dorsal, otro, la región glútea, y otro, la región del muslo en la parte posterior. Estas 3 localizaciones son ideales para poner esta placa. El electrobisturí es un instrumento ideal para realizar los cortes, porque aparte de cortar, coagula. Si nosotros vemos ahí, hacemos coagulación. Se aprieta el color azul para coagulación y el color amarillo para corte. Entonces, coagula con azul, está apretando el azul. Entonces, para corte utiliza el amarillo. Y para coagulación el azul, que está atrás. Entonces, como ven, se puede cortar y coagular con el electrobisturí. Una herramienta magnífica, el electrobisturí, que nos da muchas ventajas para los procedimientos. Primera ventaja que se nota ahí viendo los cortes, que al mismo tiempo de que corta, coagula. Segunda, cauteriza todos los vasos sangrantes. Y tercero, que no sabían, pero que es bueno que sepan, que evita la penetración de células neoplásicas al torrente sanguíneo. Es decir, en las neoplasias, ideal utilizar el electrobisturí. Otro instrumental de diéresis que todavía no lo dominamos al 100%, pero es un bisturí ideal, es el bisturí láser. Este láser es una luz superconcentrada. Esta luz superconcentrada permite cauterizar los tejidos en pocos segundos. Además, evita el sangrado. No daña el tejido que rodea al procedimiento y entonces es ideal. ¿Cuáles son las desventajas? Primero que todavía no dominamos la luz. Es muy difícil que el ser humano todavía domine la luz. La luz rebota en cualquier superficie refractante, entonces el personal tiene que utilizar material de protección, incluyendo gafas de protección. Segundo, el instrumental, el material que se utiliza para la cirugía láser es un color negro oscuro, es decir, es un material especial, no refractante. Entonces, por estas razones, su uso ha disminuido y actualmente utilizamos primero para la cirugía estética, dermatología, oftalmología y urología. Es decir, para cirugías pequeñas, muy precisas, que no expongan demasiada estructura, que no haya riesgo de rebotar el láser. ¿Cómo se utiliza el láser? Bueno, si nosotros vemos acá, vamos a ver que cuando son pequeñas superficies se puede utilizar en cirugía oftalmológica. Entonces ahí vemos una cirugía oftalmológica, no precisamente están utilizando en este momento el láser, pero sí se está más o menos teniendo idea de cómo utilizamos el láser en estos procedimientos. Entonces, para cirugías pequeñas, cirugías en cavidades, podemos utilizar todavía el láser. Otro instrumental de diéresis son las curetas uterinas. Estas curetas uterinas, o también llamadas legras, permiten extirpar órganos o tejidos blandos y flácidos, heridas granulares y restos óvulo-placentarios. Estas curetas anteriormente las utilizaban para hacer legrados uterinos. Como ustedes ven, son metálicas, son bastante agresivas, son bastante peligrosas. Muchas veces personal inexperto, al intentar hacer legrados, perforaba el útero, ocasionando peritonitis y principalmente hemorragias que llevaban al shock y la muerte de los pacientes. Estas mismas curetas podemos utilizar para legrado o raspado óseo en las osteomielitis. Si nosotros vemos, aquí vemos una estructura ósea
tomada totalmente por una infección, causando osteomielitis. Entonces, estas cucharillas negras las utilizamos para raspar la parte ósea. Entonces, todo el tejido óseo infectado, lesionado, lo podemos raspar. Es tan bueno que inclusive podemos sacar secuestros óseos, es decir, pequeños pedazos de huesos que ya totalmente están fuera de la circulación y lo único que van a hacer es necrosarse. Si ustedes ven, ahí hay una estructura ósea totalmente fuera de la parte ósea general. Es un secuestro óseo. Lo único que va a hacer es necrosarse e infectarse. Estos materiales son muy agresivos. Actualmente, solamente como paréntesis, ya no se utilizan las legras uterinas para hacer los legrados. Esto se utiliza, es un legrado aspirativo. Es decir, ya aspiran más que frotan. Con esto se ha reducido el riesgo de los legrados y es un poco más seguro. Otro tipo de diéresis es utilizando la criocirugía, es decir, el frío, nitrógeno líquido. El nitrógeno líquido a menos 60 grados produce inflamación, a menos de 100 grados produce necrosis. El más utilizado en criocirugía, las especialidades que más utilizan son ginecología, dermatología y proctología. ¿Cómo más o menos se utiliza? Bueno, nuevamente para lesiones muy precisas, para procedimientos muy pequeños. Aquí vemos cómo utiliza un aplicador de nitrógeno líquido directamente sobre una verruga plantar. Entonces, con el nitrógeno líquido a menos 60 o a menos 100 grados, lo realiza una diéresis por criocirugía. Actualmente, en este momento, el mejor instrumento para realizar los cortes y la hemostasia es el ultrasonido. Nosotros vamos a ver que los instrumentales de ultrasonido, que es el bisturí armónico, son ideales para realizar cortes y coagulaciones. Es decir, al mismo tiempo que corta, coagula. Y lo bueno es que este bisturí armónico coagula vasos hasta de 5 milímetros. Es decir, el vaso de la arteria pendicular, la arteria vesicular, lo corto con esto, no necesito ligarlo. Solamente bastaría con con el bisturí armónico para realizar el corte. Es ideal, es súper bueno. El problema es que, como toda tecnología nueva, sus costos son altos, prohibitivos inclusive. Normalmente tratamos de utilizar este material para cirugías de grandes precisiones, como cirugía laparoscópica de páncreas, cirugía laparoscópica de colon, cirugías oncológicas, cirugías de neurocirugías, pero lo ideal sería utilizar en todos nuestros procedimientos laparoscópicos. Es más, las pinzas, la gran mayoría de los bisturís armónicos vienen en presentaciones laparoscópicas. Todos estos vasos intraabdominales que normalmente deberíamos cortar y ligar con hilo seda, no necesitan. Con el bisturí armónico directamente corta y coagula. Y no tienes que preocuparte porque sangre. Inclusive el bisturí armónico es tan bueno que puede cortar el epiplón mayor en su unión con el estómago. Podemos cortar directamente el intestino para hacer anastomosis intestinales. Entonces, este instrumento es extremadamente bueno, porque la lesión a los tejidos circundantes con el bisturí armónico es mucho más precisa, es mucho más pequeña que si utilizaríamos el bisturí eléctrico. Además que podría sangrarnos el tejido.
Entonces, por esta razón, utilizamos el bisturí armónico. ¿Cuál es el problema? No es que sea muy caro. Si podríamos comprar el bisturí armónico, no habría ningún problema. El otro problema que se identifica es que este bisturí armónico solamente se puede utilizar 10 veces. Después hay que nuevamente resetearlo. Conocen, ¿no? Las computadoras, las impresoras Epson tienen 5000 impresiones y después deja de imprimir y hay que resetearlo. Más o menos estas pinzas son de la misma característica. Obviamente el reset no es tan fácil como una impresora. Entonces hay que tener un equipo especializado, te cobran nuevamente. Entonces cada 10 cirugías tendrías que comprar una nueva pinza. Y eso es un gran problema para los pacientes. Aproximadamente el uso del bisturí armónico en cada vez casi estaría rondando los 2.000, 2.500 bolivianos por cirugía. Imagínate si pagas 2.500 bolivianos solo por el bisturí armónico, ya el resto de la cirugía te sale pues re caro. Entonces, por esta razón que nosotros todavía utilizamos de una manera coherente el bisturí armónico. Entonces aquí vemos algunos usos del bisturí armónico. Entonces directamente puede cortar tejido dentro de la cavidad abdominal y si ustedes observan el sangrado es casi inexistente. Así cualquier órgano se puede operar, es decir, es mucho más sencillo, mucho más fácil el operar. Claro que te despreocupas de todos los sangrados, ¿no? Ahí vemos el estómago. Introduce ese es un linear cutter, es un stapler lineal que corta y sutura al mismo tiempo. Entonces agarra, disparan las grapas y se aprieta y ven, corta y sutura. Doble a triple capa. Entonces está haciendo una resección en banda del estómago. Entonces ha metido una sonda nasogástrica de 33 French para que más o menos le diga el tamaño de estómago que se va a dejar. Es un tubito que se va a dejar el estómago. Esta cirugía es para reducción gástrica. Normalmente lo hacemos para los grandes obesos de 130, 140 kilos, índices de masa corporales por encima de 60, ¿no? En esos casos se utilizan este linear cutter. Es un cortador lineal y engrapador. Para hacer laparoscópico es fácil el procedimiento. El problema es que necesito estos linear cutter y el bisturí armónico. Eso es lo que hace cara a la cirugía. Tranquilamente en Bolivia una cirugía de obesidad está rondando de los 7.000 a 10 a 12.000 dólares. Entonces solamente el precio es prohibitivo. Para asegurarnos de que no haya hemorragia, porque un riesgo alto es la hemorragia, hacemos una sutura. Una vez que se ha terminado el procedimiento, proceden a cerrar las diferentes incisiones que se ha hecho. Si les muestro esta imagen, por ejemplo, ¿alguien me podría decir qué encuentran de patológico aquí? Bueno, más chiquito que un clavo, ¿no? Una aguja, ¿no? Está localizada, si ustedes ven, en la cresta ilíaca al lado derecho. Ahí claramente se ve una aguja. Este jovencito tiene 15 años, se ha tragado, ha venido a emergencia. ¿Qué hago con esta radiografía? ¿Le opero, no le opero, espero? Entonces debe ir un análisis. ¿Tiene signos de irritación abdominal el paciente? No, no tenía. ¿Qué son los signos de irritación abdominal? ¿Alguien me puede decir?
Porque mucho se habla, ¿no? Signos de irritación peritoneal, signos de irritación peritoneal. ¿Qué es precisamente el signo de irritación peritoneal? Bueno, los signos de irritación peritoneal son dolor abdominal, fiebre, vómitos, distensión abdominal, abdomen en tabla, Bloomberg positivo. Todos estos forman lo que nosotros conocemos signos de irritación peritoneal con ausencia de peristaltismo por la auscultación. Entonces, todos estos forman los signos de irritación peritoneal. Entonces, cuando les digan, paciente tiene signos de irritación peritoneal, entonces están hablando de esto. Más comúnmente están hablando de Bloomberg positivo, abdomen en tabla y ausencia de ruidos hidroaéreos. Pero también forman lo que es dolor abdominal, vómitos y fiebre. ¿Listo? Entonces, este paciente no tiene nada de eso. Tiene peristaltismo normal, no hay dolor abdominal, ruidos hidroaéreos normales, no hay signos de irritación peritoneal en sí. ¿Qué otra cosa analizo? ¿Dónde está el alfiler dentro de los órganos? ¿Dónde está? ¿En qué órgano creen que está? ¿En qué parte? Sabemos que está en la vía digestiva, pero ¿en qué parte? Porque se lo ha tragado. ¿En el recto? No, al lado derecho, en fosa ilíaca derecha, no es todavía el recto. Colon ascendente. Más precisamente en el... Apéndice. No tanto en el apéndice, en el ciego. Está en el ciego. No, más el sigmoide es a la izquierda. A la derecha está el ciego. ¿Qué ven otra cosa? Si ustedes ven alrededor del alfiler, hay como un miga de pan, ¿no ve? Alrededor. ¿Qué es eso de miga de pan alrededor? ¿Heces? Heces, abundante cantidad de heces. Entonces, medio que vele que el alfiler está en medio de las heces y está en el ciego. Entonces, este alfiler ha pasado el esfínter esofágico superior, ha pasado el esfínter esofágico inferior, ha pasado el píloro, ha pasado el ángulo de Treitz, ha pasado la válvula ileocecal. No se va a trancar, ha pasado todo lo difícil. Esto es muy probable que no se tranque. Es decir, no sé, si no se ha trancado hasta ahora, no se va a trancar. En la siguiente, lo que hago es decirle, mañana vuelves. Bueno, les recomiendo, si existe dolor abdominal, náuseas, vómitos, fiebre, signos de irritación peritoneal, vienes. Y si no, vuelves mañana. Al día siguiente le saco otra radiografía. ¿Dónde está ahora el alfiler? Y en la parte de recto. Ya está en la ampolla rectal, ¿verdad? Y nuevamente veo alrededor abundante miga de pan, ¿no ve? Como una miga de pan, que son heces. Entonces, se ha movido. Otra cosa sería que seguiría en el mismo lugar. Pues todavía podría sacarle una radiografía, ver si no hay signos de irritación peritoneal, pero esto se ha movido, está ideal, es el ideal del paciente, se ha movido. Bueno, le digo al paciente, ¿sabes qué? Vas a ir al baño y cuando tengas ganas y vas a hacer de uno solo. No me vas a apretar el esfínter porque se te va a clavar la aguja en el esfínter. Entonces, porque si no, vas a venir corriendo a que te saque. Entonces, el paciente al día siguiente, para que, no es necesario, ¿no? Pero que me lo traiga, sino que haga control que salga. Es decir, le dices todas las heces que hagas, tienes que recolectar en un cernidor para ver si ha salido. Y entonces al día siguiente me lo trae. Y ahí está. Ese es el alfiler. Si ustedes ven, y no es un alfiler cualquiera, si ustedes ven está encerrado, es verdadero, es una foto verdadera. Es decir, me ha tomado 3 días conseguir el alfiler, pero lo he recuperado solamente para que mis alumnos vean. Entonces, si ustedes ven, tiene una bola de arriba. Yo creo que esa bola ha ido caminando por delante
Y eso ha evitado que se clave en las diferentes estructuras, en los diferentes intestinos y pliegues. Yo creo que con suerte. Es muy común en adultos, jóvenes, niños, que se traguen diferentes tipos de materiales. Se tragan monedas, se tragan tapas. ¿Cuál sería la única causa que inmediatamente me haga actuar que se haya tragado un niño? ¿Qué material tiene que tragarse? Pero yo no espero nada. Saco radiografía y entro, ya sea por endoscopía o por cirugía saco. ¿Qué cosa tiene que ver? ¿Una moneda? No, eso sale. Aparte de que esté sucia, no hay mucho problema. ¿Cuál Tal sería? vez una pila. Una pila, perfecto. Una pila. No podemos aceptar que una pila se trague el paciente. Digo, siga sus recursos. Como tienen álcalis, van a lesionar los tejidos. Entonces, en ese caso, yo tengo que sacar vía endoscópica, que sería lo ideal, o quirúrgicamente. También a veces los imanes, si se traga más de un imán, es un problema, pero bueno. Vamos a ver un pequeño video donde vamos a ver el uso de diéresis. ¿Se ve el video, jóvenes? ¿Se está reproduciendo? Bueno, se está reproduciendo. Entonces ahí ha hecho la diéresis, ha hecho la hemostasia. Entonces la diéresis con bisturí frío y después con el electrobisturí. Ahí está cortando. Y hace la hemostasia. No olviden color azul para hemostasia y color amarillo para corte. Se mete la tijera, se hace dibución por debajo y corta. Esto es una cesárea. Es una incisión transversal de Fan Steel. Entonces ahí corta a la derecha, corta a la izquierda. Lo primero que hace es una dibución. Mete la tijera por debajo y mete la tijera, abre, abierta la saca y corta. Está cortando la aponeurosis. Obviamente, si cortas, si no es electrobisturí, va a sangrar. Ahí identificas muy bien, muy claramente el músculo recto anterior del abdomen. Entonces ya no vas a necesitar cortar. Lo más probable es que necesites dibuciones. Entonces cortas un poco. Haces un pequeño ojal para meter los dedos o los separadores. Traccionamos y dibución. Y se expone lo que es el útero. Se cambian las compresas. Y se pone compresas nuevas. Se hace una pequeña incisión en lo que es el perimetrio, a la izquierda y a la derecha. Nuevamente usa Metzenbau para divulsionar y después cortar. Como ven, son diéresis de precisión, cortes de precisión. Esta es una cirugía que le llaman cirugía en seco. Se utiliza para pacientes portadores de VIH, donde hacemos cesáreas para que el infante, el recién nacido, no se contagie de virus VIH. Entonces, todos los cortes tienen que ser con precisión. Entonces, ahora estamos todavía en el perimetrio y vamos a utilizar un bisturí frío porque es el que menos lesiona para cortar. ¿Qué tengo que cortar? Solo el miometrio. Porque no tengo que cortar las bolsas amnióticas. Entonces ahí corto suave. No es como en otras cesáreas que directamente te entras hasta la cavidad. Ahí cortas con precisión. Ahí.
Obviamente es más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? Entonces ahí utiliza una Kelly para divulsionar el tejido, para no entrarse directamente a las bolsas y lesionarlas. Ahí nuevamente utiliza la tijera para hacer una diéresis de precisión, divulsión y después recién corte. Entonces es muy importante para que este niño nazca sin contaminación y riesgo de contagio de VIH, hacer esta cirugía en seco. Entonces ahí ya se ve un poco de las membranas amnióticas. Se va divulsionando el tejido. Entonces metes pinza por debajo para que la herida que hemos hecho sea más grande sin ser muy traumática. Entonces metes el dedo. Vas metiendo por debajo. suavemente. Hay un dicho en cirugía, dice, con calma que tenemos prisa. Ahí ya se ve las membranas ovulares, ¿no ve? Se cambia todas las compresas que estaban manchadas con sangre, e incluso si ustedes ven, el personal ha cambiado sus guantes para que el niño no esté expuesto a sangre de la madre, que es portadora de VIH. Obviamente la madre está con antirretrovirales, con una carga viral extremadamente baja, casi indetectable. En ese momento. Bueno, los ginecólogos especialistas en esto saben, ¿no? Entonces ahora metes la mano y el anestesiólogo por arriba intenta empujar al recién nacido para que en esa bolsa salga la cabeza del niño. Entonces, nuevamente repito, más fácil decirlo que hacerlo. Entonces va empujando y se va saliendo la cabeza ahí. Ahí va a salir la cabeza, ¿ven? Ahí, tan. Y no haces que se rompa de golpe. Esperas. Ahí aguantas con la mano y ves que está ya la cabeza. Ya estás por terminar. Entonces, la parte más importante. Sacas el aspirador porque estaba manchado con sangre y cortas un pequeño corte. Y ahí vas vaciando el líquido. Ya de manera controlada. Con el producto hacia afuera ya, casi. Totalmente hacia afuera. Un poquito más grande la incisión porque si no, ¿cuándo van a terminar de vaciar? Ahí. ¿Ven? Ahí está la cabeza. Y ahora sí, de manera controlada, ¡plup!, va a salir. No ha tenido relación con ninguna herida del paciente, de su mamá. Ha sido protegido por las membranas amnióticas todo el tiempo. Inmediatamente se corta el cordón y el niño ha nacido con este denominado parto en seco y obviamente con una posibilidad alta de no contagiarse ni contaminarse con el VIH de su madre que es portadora. Bueno, chicos, esa ha sido la clase del día de hoy. Espero que hayan podido aprender. No sé si tienen alguna duda o pregunta. Sé que es un tema bastante sencillo, pero hay que aprenderlo. ¿Dudas, chicos? Creo que no hay dudas, doctor. Muy bien, chicos, no hay ningún problema. Entonces, la próxima clase tienen, creo que hemostasia, y después recién conmigo síntesis, que es el 6 de mayo. Muchas gracias, jóvenes, por su tiempo. Espero que hayamos aprendido. Por favor, el que ha grabado me manda al Telegram 707-22-682 la grabación y comparte con sus compañeros. Alguno que no reciba la grabación me escribe para que yo le comparta lo que me envía. Muchas gracias, jóvenes. Dime, Anthony. Depende de vos, lo que sea más cómodo, Anthony. ¿Ya? 707-22-682. Muchas gracias, jóvenes.
Buenas noches, que les vaya bien. Nos vemos la próxima clase. La próxima clase es un poquito más largo el tema, así que tomen una buena almuerzo y cena. Listo, chicos, gracias, que les Muchas vaya bien. gracias. Gracias, Bueno, doctor. gracias, Hasta luego. doctor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.